¿Me escuchas, Pablo? El próximo día voy a acompañar yo a Vito Quiles. Te paso por encima. Te paso por encima. Y si a alguno de esos tuyos se le ocurre ponerse en medio, dormirá contigo en el hospital. Si esto lo hiciera alguien de izquierdas, ya estaría detenido. Si esto lo dijera un rapero, ya tendría una causa judicial. Pero como lo hacen matones de ultraderecha, pues no pasa nada. Acosan, señalan, provocan, graban y encima les aplauden. Hoy vamos a hablar de por qué aquí todo vale para algunos y por qué el silencio del poder ya no es neutral. Pero hay algo que empieza a oler realmente mal en este país. La sensación de que todo vale si llevas la camiseta adecuada, el micrófono adecuado o si gritas lo suficientemente fuerte. Abres las redes sociales y no sabes si estás en una plataforma de debate o en un puto vertedero. Amenazas, insultos, señalamientos, deseos de muerte escritos sin ningún pudor. Y lo peor no es que esa basura exista. En el fondo ha pasado siempre. Lo realmente grave es que no pase nada. Ni vemos detenciones, ni vemos sanciones, ni vemos unos límites claros. Lo que vemos es silencio, normalización y una impunidad tan descarada que ya ni se disimula. Cuando el Estado deja hacer a los matones, no está siendo neutral. Está eligiendo un bando. Y hoy vamos a hablar de eso. De los matones con cámara, de los medios que los han fabricado, del miedo convertido en un negocio y de la ocupación convertida en una mentira estructural. De la inmigración usada como un chivo expiatorio, de las amenazas normalizadas contra periodistas, políticos y de una pregunta que flota en el aire cada vez que aparece uno de estos personajes. ¿Dónde está la policía cuando aparecen los matones? Hay una escena que se repite cada semana. Un tipo con un móvil, una cámara encendida, un objetivo claro y cero consecuencias. ¿Qué le parece que su mujer ahora diga que va a sustituir a la gente de derechas por inmigrantes ilegales? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esta vez no me lo vas a tirar, Pablo? ¿Fascista de qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eres un matón, señor Iglesias. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eres un matón, señor Iglesias. Es usted un matón. Si saca 0 escaños, ¿qué va a hacer? ¿Va a montar otro bar? ¿Se plantea montar otro bar? ¿Por qué actúa usted como un matón? ¿Por qué actúa como un matón, señor Iglesias? ¿Qué le parece que su mujer quiera reemplazar a la gente? Que quiere reemplazar a la gente facha, dice, por inmigrantes. ¿Le parece democrático eso? ¿Le parece un escenario democrático, señor Iglesias? Bueno, buen viaje a Galapagar, gracias. Se acerca, provoca, señala, insiste. No pregunta. Acosar no es un error, es el plan. ¿Por qué siempre son los mismos los que pueden hacer esto? Porque esto ya no es espontáneo, ¿eh? No es un calentón, ni es un exceso puntual. Es un formato. El nuevo matón ya no va con porra. Lleva un micrófono y detrás no tiene una panda. Tiene mucha audiencia. Y una audiencia lo cambia todo. Porque cuando hay audiencia, el objetivo ya no es la persona a la que acosan. El objetivo eres tú, el que lo está viendo desde su casa. Esto no va de discutir ideas, va de escenificar poder. Te gritan para demostrar que pueden. Te señalan para demostrar que no pasa nada. Te provocan para que si reaccionas, el problema seas tú. Y ahora dime algo. ¿Esto te suena a libertad de expresión o a intimidación organizada? Porque si cambias el contexto, se cae el teatro. Si esto lo hace un activista de izquierdas, hay una denuncia. Si esto lo hace un rapero, hay un juicio. Si esto lo hace un sindicalista, hay multa o incluso cárcel. Pero cuando lo hacen determinados personajes con determinado discurso, entonces ya es periodismo. Eso ya no es ideología, ¿no? Es una impunidad selectiva, es por el bien de España. Y esa impunidad no nace en redes, se fabrica. Porque nadie se vuelve relevante solo. A esta gente la colocan. Durante años hemos visto a los mismos personajes ocupando horas y horas de televisión. En Telecinco, en 4, en Antena 3. Mesas enteras y debates completos. Tratados como expertos. Uno de ellos, además, tiene una empresa de desocupación. Durante mucho tiempo ha sido invitado para hablar de ocupación como si fuera el principal problema de este país.
Horas de televisión instalando una idea muy concreta, que tu casa está en peligro y que cualquiera puede quitártela. Que el caos está a la vuelta de la esquina. Eso sí, no te permite preguntarte de qué casa estamos hablando. Así que, ¿quién gana cuando se instala el miedo? Porque cuando te convencen de que tu vivienda está amenazada, no compras datos, compras alarmas. Y con este dato le vamos a desmontar todo el relato, porque los propios datos oficiales demuestran que la ocupación real afecta a una parte ínfima del parque de viviendas. Estamos hablando de cifras ridículas, del orden de un 0,005% de las viviendas vacías. O sea que, bueno, un cero menos, pero aún así sigue siendo un 0,05. Pero eso nunca abre informativos. Lo que abre los informativos es el miedo, porque el miedo vende. Y cuando el miedo se agota, se cambia el enemigo. La ocupación ya no tira tanto, entonces se conecta con otra cosa. Inmigración, delincuencia, inseguridad. El mismo mecanismo, el mismo miedo, pero con otro culpable. Sin datos, sin contexto y sin matices. Y ese discurso baja. Baja las redes sociales convertido en una basura diaria. Amenazas, insultos, deseos de muerte. Contra periodistas como Sara Santaolalla, contra políticos como Pablo Iglesias, no solo ellos, ¿no? Héctor de Miguel tuvo que dejar hace poco el espacio público. Es que todo vale. Y mientras tanto, los mismos que dicen defender el orden alimentan el caos. Pero aquí hay algo todavía mucho más grave. Esto ya no es solo mediático. Empieza a ser estructural. Porque no hablamos solo de discursos, hablamos de formación. Cursos, charlas, seminarios, incluso dentro de las fuerzas de seguridad. Cursos de defensa, de control del entorno impartido por gente con una ideología muy clara. Entonces la pregunta deja de ser incómoda y más bien se vuelve inquietante. ¿Por qué cuando esos personajes señalan y amenazan no pasa nada? ¿Por qué no vemos detenciones, ni sanciones, ni unos límites claros? Quizá porque parte del sistema no los percibe como un problema, sino que los percibe como útiles, como unos aliados informales en la gestión del miedo. Y aquí entra una imagen que lo explica todo. Si alguna vez te has preguntado dónde está Clark Kent cuando aparece Superman, quizá te estemos respondiendo. ¿Dónde está la policía cuando aparecen estos matones? ¿Dónde está la autoridad cuando se señala, se amenaza y se intimida en una cámara? A veces la respuesta no es que no estén. Quizás es que están demasiado cerca. Si todo esto se quedara en televisión, ya sería grave. Pero el problema es que baja. Baja las redes sociales, baja los comentarios y baja el barro. Y cuando baja el barro, se convierte en otra cosa. En un acoso masivo, en el linchamiento digital, en amenazas normalizadas, en acosos. Hoy cualquiera puede abrir Twitter, Instagram, YouTube o cualquier otra red social y leer mensajes que hace 10 años habrían provocado una detención inmediata. Te vamos a ir a buscar, ojalá te pase algo, sabemos dónde vives, te voy a mandar al hospital. Mensajes dirigidos a periodistas, a activistas, a políticos. A Sara Santaolalla, a Pablo Iglesias, a cualquiera que se salga del carril. Y aquí viene otra pregunta. ¿Y por qué esto tampoco tiene consecuencias? Porque no hablamos de cuatro locos, ¿eh? Hablamos de dinámicas, de cuentas coordinadas, de mensajes repetidos y de patrones muy claros. Esto no es espontáneo y esto no es gente desahogándose. Esto es una intimidación política digital, para que estemos callados. Y sin embargo, la reacción institucional es casi siempre la misma. Nada. O peor, minimizarlo. Son cosas de las redes, hay que legislarlo por redes. Es que es el precio de exponerse. Tampoco hay que exagerar tanto. Pero dime una cosa. Si mañana un grupo organizado amenazara físicamente a un periodista en la calle, ¿lo llamaríamos libertad de expresión? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en digital sí?
Aquí entra el doble rasero. Porque en el fondo el Estado sí sabe actuar cuando quiere. Sabe identificar cuentas, sabe rastrear mensajes y sabe intervenir. Lo ha demostrado en otros contextos. Pero aquí no. Y cuando el poder no actúa, no es que sea por incapacidad, es por decisión política. Una decisión que manda un mensaje muy claro. Esto se puede hacer, que esto no tiene coste y que encima esto tiene premio. No solo no se castiga, se amplifica. Los mismos personajes que alimentan este clima siguen siendo invitados a platós. Siguen teniendo minutos, siguen siendo presentados como polémicos, como incómodos o como valientes. Nunca como lo que son. Y aquí es donde el círculo se cierra. Porque el mensaje que baja a la sociedad es devastador. Si gritas lo suficiente, si amenazas lo suficiente y si señalas al enemigo correcto, no solo no pasa nada, sino te hacen famoso. Y vamos a hablar claro del papel del gobierno. Porque esto no es solo culpa de los matones, ni de los medios que los jalean. También hay una responsabilidad política directa. Estamos hablando de un gobierno que se presenta como progresista, como defensor de los derechos, de la convivencia, del antifascismo. Pero mientras tanto, permiten que este clima crezca sin freno. No vemos reformas legales, no vemos protocolos claros y no vemos un mensaje contundente. Porque si no eres antifascista, no serás demócrata. Así que no podemos ver tibieza. Porque la tibieza frente a los matones no es neutral. En el fondo es una complicidad pasiva. Porque el matón interpreta la duda como permiso. Y aquí volvemos a la imagen. Que parte del sistema mira hacia otro lado porque este ruido le resulta funcional. Porque mientras la conversación pública está llena de insultos, de miedo, de enemigos inventados, no se habla de salarios, no se habla de la precariedad, no se habla de poder económico. El matón distrae, el miedo ordena y el sistema respira. Porque si vamos al fondo del asunto, vemos que no es solo algo de la ultraderecha, sino que va del modelo de sociedad. Una sociedad donde quien intimida manda, donde quien grita marca la agenda y donde quien amenaza condiciona el debate. Y cuando eso pasa, la democracia se vacía. Porque la gente deja de hablar, deja de participar y deja de opinar. No es que sea por falta de ideas, sino por miedo. Y una democracia con miedo, permítanme decirlo, no es democracia. Es un decorado. Por eso esto no va de gustos ideológicos, va de límites. De decidir si queremos un espacio público donde se pueda disentir sin acabar señalando, o uno donde los matones dicen qué se puede decir y quién puede decirlo. Nada de esto es inevitable. Nada de esto es casual. Esto es el resultado de decisiones concretas, de medios que eligen a quién invitan, de gobiernos que deciden no actuar y de plataformas que miran hacia otro lado. Y mientras tanto la mierda sube, y no es porque haya más matones, sino porque hay menos límites. Sí, que si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no va de un vídeo más. Va de no normalizar lo que no es normal. Y si este discurso te ha resonado, pues compártelo. Suscríbete si no quieres que el matonismo sea el nuevo sentido común. Y comenta, no para gritar, sino para dejar claro que todavía hay gente que no piensa agachar la cabeza.